Si recordarán en la clase pasada, pues estuvimos viendo el tema de, o sea, de la iglesia anglicana. Y si ustedes se recuerdan, pues había un personaje ahí, un personaje que básicamente es el que hace todo esto y se llamaba el rey Enrique VIII. Este rey, pues como bien nos ayudó nuestra hermana Elsie a ilustrarnos, pues era un hombre realmente de fe, era un hombre piadoso, era un hombre que asistía a la iglesia, era un hombre realmente pues que buscaba estar en las cosas del Señor, pues o sea, él era muy obediente, ¿verdad? Pero eso más que todo fue en sus primeros años de su vida y cuando ya él se hizo mayor, pues que empiezan otro tipo de situaciones a circuncidar en su vida, ¿verdad? Por ejemplo, el tema pues del poder como tal, pues o sea, cuando es ya elegido rey y por supuesto todo lo que esto conlleva, tanto responsabilidades como también, digamos, el poder que adquiere, que lo hace que domine todas las áreas de Inglaterra como tal. Entonces, veíamos que este rey lo que hace básicamente reflexiona, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y por qué el Papa debe de estar por encima del Estado? ¿Por qué la iglesia debe de estar encima del Estado? Y dice, porque el rey es realmente quien debe de estar a la cabeza de todo. Entonces, y esto se lo comienza a cuestionar porque, o sea, se le comenzaron a sacar los trapitos al sol, ¿verdad? Todo lo que eran los pecados que estaba cometiendo, los adulterios que estaba cometiendo, y específicamente, pues, o sea, el tema de estar sin haberse divorciado de su esposa anterior, pues ya se quería casar con la nueva reina, ¿verdad? Que al final lo hizo realmente, ¿verdad? Y no solamente la tuvo a ella, sino que otras mujeres como tal. Entonces, eso lo llevó a él a que dijera que, pues, definitivamente la iglesia debe de estar sujeta a lo que es el poder del rey. Y entonces, por lo tanto, pues, o sea, porque el Papa no le concedió su capricho de poderse casar nuevamente, entonces viene y hace una separación de la iglesia de Roma. Fíjense que esto definitivamente nos hace reflexionar de que muchas veces a nosotros cuando no nos gustan las cosas que nos dicen, entonces nos separamos, nos vamos. Y eso les ha pasado a muchísimas personas dentro de la comunidad. Si nosotros hacemos cuentas de cuántos retiros se han hecho en la comunidad y cuántas personas realmente están perseverando y cuántos se han ido, o sea, podemos darnos cuenta de que muchos se han ido. Quizás algunos se han ido pues por otras causas, pero muchos sí se han ido porque no les ha gustado algo, porque algo les dijo el pastor o el ministro y se separaron, ¿verdad? No les gustó, no escucharon lo que querían oír, ¿verdad? La justificación de alguna situación en su vida. Entonces, usamos, usamos la iglesia para nuestra conveniencia muchas veces y pues pensamos que si no va alineado a nuestra forma de pensar o a nuestra forma de vivir, entonces nosotros no cabemos en ella. Y esto le pasó básicamente a Enrique VIII, ¿verdad? Porque el hombre, pues teniendo autoridad y pudiendo hacer lo que quería, sentía en la iglesia un freno que él pues tenía que ver cómo solventaba. No obstante, la iglesia anglicana, pues como también se mencionó, ¿verdad? No es que hubo una separación de la fe como tal, ¿verdad? Sino que más que todo una separación de índole administrativa y quizás sí hubieron algunos cambios doctrinales, ¿verdad? O algunas, digamos, doctrinas de la iglesia, pues que ellos no aceptan como tal, por ejemplo, relacionados con nuestra amada Virgen María, ¿verdad? Porque no acepta la Inmaculada Concepción ni la Asunción de María, pero sí la veneran y la reconocen como Madre de Dios.
Tampoco, pues, y obvio, no aceptan la autoridad del Papa, la autoridad ni el tema de la infalibilidad del mismo, ¿verdad? Que esos son temas que podemos profundizar en otra clase. Entonces, también se mencionó que, por ejemplo, en los países anglosajones, por ejemplo, en Estados Unidos, la iglesia anglicana es conocida como iglesia episcopal y que, pues, pero básicamente es la misma anglicana, solo que tiene algunas diferencias debido a que esta, eh, digamos, tiene ya otras creencias, otras formas de hacer las cosas. Bueno, en esta clase vamos a ver el tema del calvinismo. Como recordamos, pues anteriormente también ya habíamos visto el luteranismo y el anglicismo. Ahora viene el calvinismo. ¿Por qué nos estamos así centrando en estos tres? Porque básicamente estos tres movimientos son, digamos, los padres de todo lo que es el protestantismo como tal, ¿verdad? Y ya vamos a ver que a raíz del calvinismo o el calvinismo viene siendo como la raíz de muchas de las iglesias que conocemos hoy, como las iglesias bautistas, como las pentecostales, como otras, ¿verdad? Que existen y que son, digamos, tienen la misma forma de pensar que Calvino. Bueno, eh, fíjense que esto de las separaciones a mí me hace pensar como un día que yo les comenté, ¿verdad? Que estuve platicando con una persona y decíamos, bueno, pero el presidente nombra ministros, ¿verdad? Nombra ministros y pues los ministros a su vez van nombrando directores, van nombrando otros funcionarios en el mismo gobierno. Pero, o sea, cuando hablamos, por ejemplo, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda. Y nadie hasta ahorita ha dicho, bueno, a mí no me parece lo que dice el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Entonces yo voy a hacer mi propio Ministerio de Hacienda. O sea, esto no funciona así, ¿verdad? O sea, en el caso de la iglesia, o sea, eso ha pasado muchas veces, ¿va? No estoy de acuerdo con la iglesia, entonces voy a fundar mi iglesia. Y eso es parte de la raíz, esa soberbia que a veces tenemos, es parte de esa raíz de las separaciones como tal, ¿verdad? Bueno, entonces el calvinismo, como estamos viendo en esta clase, pues tiene una fuerte influencia en el mundo actual y pues en la forma de pensar de muchas personas, las cuales, digamos, están convencidas que, digamos, su fe es la verdadera, o sea, y critican a las demás, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros, los católicos. Bueno. Entonces, ya entrando en la clase, pues, o sea, estamos hablando de que estos movimientos, el luteranismo, el anglicismo, el calvinismo, se dieron casi simultáneamente. O sea, estamos hablando de los siglo XVI aproximadamente, por los años 1500 y algo. Fechas en las que estos, bueno, en el caso de Enrique VIII, monarca, y estos otros que pues fueron eh, parte del clero en el caso de Lutero y, pues Calvino, que ha sido un teólogo laico. Bueno, o sea, estos digamos que son contemporáneos todos. Entonces, lo que sí es que en el caso de los anglicanos, o sea, ellos pues es una separación más que todo administrativa, mientras que los luteranos y los calvinistas pues son incluso, se separan en términos también de algunos aspectos de la fe. Bueno, hablando de Juan Calvino, o sea, el nombre francés, digamos, de este hombre, o sea, porque él nació en Francia. Él nació en una ciudad que se llama Noyon, que es localidad en el norte de Francia. Él nació un 10 de julio de 1509. Su nombre realmente es Jean Calvin, pero bueno, como para hacerlo más castellanizado, pues es Juan Calvino, ¿verdad? Entonces, este hombre era hijo del secretario del obispo, digámoslo así, de su ciudad natal. Y él era un muchacho bien estudioso.
o sea, estudió humanidades, estudió leyes en colegios parisinos, esto de las leyes las estudió en Bélgica, lo que hoy actualmente es Bélgica, ¿verdad? Y él tuvo muchos maestros y pensadores de la época, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de estudiar bastante, es una persona muy estudiada en realidad. Entonces, allá por el año 1532, él, digamos, empezó a mostrar sus conocimientos de teología, de latín, de historia, y emitió un libro, digámoslo así, llamado Séneca de Clemencia, que quiere decir sobre la clemencia. Y pues esto pues era un tratado relacionado con este tema, ¿verdad? Entonces, eh, en términos generales, Calvino era un muchacho que había sido criado con mucha severidad, en donde le exigían bastante que estudiara, ¿verdad? Y que tenía que ser alguien muy estudioso. Hermanos, por favor, apaguemos el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, como es muy estudioso y es muy dedicado y en ese momento pues todavía era parte de la iglesia, el episcopado, como vimos pues su papá era el secretario del obispo, ¿verdad? Entonces al ver que este muchacho se inclinaba por los estudios y todo eso, el episcopado prácticamente le financia los estudios. Y entonces es así que estudia en un colegio de París muy prestigioso, en donde, dada la casualidad, también estudia por esos años aproximadamente San Ignacio de Loyola. Entonces, como vemos, pues, o sea, son contemporáneos pues son parte digámoslo así, de lo que sucede en la iglesia posteriormente. Pero siguiendo con este Calvino, en el año de 1526 aproximadamente, su papá tuvo un fuerte conflicto entre la iglesia de su ciudad natal y entonces es encarcelado y también es excomulgado y muere 5 años después sin haberse reconciliado con la iglesia. Esto tiene un fuerte impacto en Calvino, ¿verdad? Porque poco tiempo después Calvino se convierte, o más bien se declara protestante, ¿verdad? Pues por supuesto viendo los movimientos que se estaban dando en Inglaterra y en la misma Alemania que le quedaba cerca, ¿verdad? Con Lutero. Entonces, él dice también, bueno, yo también me sumo a esta cuestión del protestantismo. Y entonces, por allá por el año 1535 se va para Ginebra, para Suiza. Y entonces él promulga una obra fundamental llamada Christianae Religionis Institutio. No sé pronunciarlo, mi hermano, no se preocupen. Y en español es Instituciones de la Religión Cristiana, así se llama este tratado. Entonces, básicamente este tratado es como un resumen de todo aquello que él había estudiado de las tesis, ¿se acuerdan? Lutero emite 95 tesis, ¿verdad? Que es lo que se le llama la Reforma Protestante, y hace como una especie esto es como una especie de catecismo, ¿verdad? En donde resume estas creencias. Digamos que entre las cosas más relevantes para lo que es el tema de esta clase, nos encontramos con, por ejemplo, temas como la predestinación. ¿Se acuerdan que se habla en ocasiones anteriores sobre la predestinación de los elegidos? O sea, y por eso más adelante, pero mucho más adelante, surgen grupos como por ejemplo los mormones, ¿verdad? O los testigos de Jehová, que hablan de 144,000 elegidos, ¿verdad? O sea, y así hay otros grupos también, ¿verdad? Pero esta predestinación es una parte fundamental de lo que es la doctrina calvinista, que en apoyo, por supuesto, al luteranismo. Otro aspecto importante es el rechazo a los sacramentos, que como ya habíamos visto en clases anteriores, o sea, en el
tratado en el Concilio de Trento, se había establecido que que los sacramentos son 7. Pero esto, por supuesto, es una contrarreforma que se va dando en el tiempo y es parte de lo que la Iglesia dicta en relación a estas teorías, a estas ideas que tienen estos hombres. Entonces, Calvino, pues, en su tesis rechaza los sacramentos tal y como los entiende, digamos, el cristianismo en general o nosotros los católicos, ¿verdad? Y lo ve más que todo como una especie de nada más de símbolos, no como elementos de gracia. Entonces, y otro aspecto importante en esta tesis es el nuevo esquema de organización para la nueva forma, le llamaban ellos, del cristianismo. Y ya vamos a ver en qué consiste eso. Bueno, entonces, en esta tesis, en esta obra, Calvino se convierte en uno de los principales teólogos, así como nosotros tenemos padres de la iglesia, ¿verdad? Y en las cuales nos fundamentamos y nos apoyamos. Entonces, Calvino se convierte en el principal teólogo de estas sectas protestantes. Por ejemplo, en Ginebra, ahí en Suiza, cuando él llega ahí, pues prácticamente lo ponen a cargo de las iglesias como tal. Y entonces, eh, por supuesto, todo esto como consecuencia de la debilidad de los reinados que estaban en la época en Europa. Entonces, sin embargo, pues Calvino, al estar al frente de la iglesia en Suiza y todo eso, iglesia protestante, por supuesto, él elabora un código litúrgico y moral que es tan severo que los mismos suizos lo expulsan, ¿verdad? Y lo echan de ahí porque es demasiado estricto, ¿verdad? Entonces, después se fue a Estrasburgo y crea otra nueva liturgia, ¿verdad? Y nuevas instituciones parroquiales al tiempo que dirigía una congregación. Entonces, participa incluso en varios concilios entre católicos y protestantes, y ahí es donde ya él solo había estudiado o escuchado hablar de Lutero y ahí lo conoce personalmente, y a otros también importantes luteranos de ese tiempo, de ese momento, ¿verdad? Porque ya el luteranismo pues ya había crecido más, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, en el resto de Europa, pues empieza a existir una serie de movimientos de apoyo al protestantismo y el protestantismo crece en una manera impresionante, ¿verdad? De tal manera, pues, que incluso se puede llegar a decir de que ellos generan una propia inquisición en donde también se daban ejecuciones, ¿verdad? De personas que no pensaban como ellos y muchas veces llegaban a ejecutar, ¿verdad? A las personas, a matarlos como tal. Entonces, ya a partir de 1550 se dedica a apoyar a otros grupos protestantes, ¿verdad? Y en 1559 aparece la versión latina de las instituciones que él ha propuesto, ¿verdad? Entonces, y pues ahí también ya se ven algunas diferencias teológicas que lo separan del luteranismo. Y es que ya vamos a ver más adelante que a diferencia del luteranismo, o sea, Calvino ya va mezclando el tema del el sacerdocio común, el sacerdocio general de todos, ¿verdad? Que nos confiere el bautismo como tal, pero porque somos miembros de la iglesia y pues digamos, somos llamados a ser ministros del sacerdocio de Cristo, pero desde nuestra iglesia personal, ¿verdad? Nuestra iglesia local, que sería nuestra familia, ¿verdad? Nuestro grupo, ¿verdad? En donde se ejerce o nada más una administración de este sacerdocio de Cristo, ¿verdad? Pero pues no es que seamos sacerdotes consagrados, que esa es otra cosa. Entonces,
Calvino más o menos muere en Ginebra por allá por el 1564. Y, pero no obstante, a diferencia del luteranismo, su legado pues continúa, ¿verdad? En expansión. Esa digamos que es la historia así como de la persona de Juan Calvino, ¿verdad? Pero veamos algunas de las ideas que él promulgaba. Él decía que Dios, eh, que él, ya que había, por ejemplo, establecido a David como que él era un pastorcito de ovejas, ¿verdad? Y lo había hecho un rey, eh, entonces él decía que de la misma manera Dios a él lo había escogido, lo había levantado y lo había declarado como ministro del Evangelio. Entonces, durante toda su vida estuvo sostenido por la convicción de que él había sido llamado por Dios para realizar una reforma en la iglesia. Pero a diferencia de Lutero, que Lutero lo que él pretendía era hacer cambios en la iglesia existente, o sea, Calvino lo que plantea es que la reforma debe de ser de raíz, desde el principio, o sea, a partir absolutamente de cero. Y se basa en los primeros cristianos, en donde pues no habían nombrados presbíteros como tal, ¿verdad? Sino que todos, como dice el libro de los Hechos, todos compartían un mismo pan, se reunían y todo eso. Entonces, más o menos eso quiere Calvino imitar, ¿verdad? Entonces, evoca la iglesia primitiva en tal que está formada más que todo por laicos. Entonces, él decía pues que por un misterio divino, eh, que Dios le había revelado, pues que él tenía que dejar el camino que habían trazado los papas. Imagínense, imagínense realmente, mis hermanos, digamos, a raíz de situaciones que ya vimos que se fueron dando en la historia de la iglesia, este señor viene a decir de que, de que todo lo que han hecho los papas está equivocado. O sea, entonces pareciera ser que dice que Cristo se equivocó al fundar la iglesia. Entonces, eso es uno de los principales errores que cometen los protestantes, ¿verdad? Al decir que la iglesia, pues que fue fundada por Cristo en la persona de Pedro y de los apóstoles, definitivamente, pues no habían hecho bien el trabajo y por lo tanto había que deshacerlo. Como que el Señor definitivamente se había equivocado, ¿verdad? En haber elegido a estos apóstoles, a estos discípulos. Entonces, como decimos, pues, o sea, él quiere reconstruir la iglesia desde cero. Entonces, como hemos dicho en otras veces, ¿verdad? También hay que ver que las circunstancias de ese momento quizás le favorecieron un poco a Calvino y a Lutero y a todos ellos. Y es que, por ejemplo, la iglesia en ese momento, si ustedes recuerdan todas estas guerras franco-alemanas y que los estados pontificios y todo eso había hecho que los papas de ese entonces hicieran alianzas con el imperio franco, con el imperio germánico. Y entonces, eh, en ese momento la iglesia estaba pues subordinada al rey de Francia como tal, ¿verdad? No era una subordinación así, pues digamos institucionalizada, pero sí era en la práctica, ¿verdad? Porque de alguna manera el rey nombraba a los obispos. Él le decía al papa, mira, quiero que fulano sea obispo, ¿verdad? Y entonces y el papa pues accedía a eso, ¿verdad? Entonces la jerarquía de la iglesia pues estaba básicamente llena de hombres de confianza de los reyes, ¿verdad? Y por lo tanto, de alguna manera pues, o sea, hacían o seguían los lineamientos que el rey promulgaba. Y esto pues se da muchas veces pues en la sociedad, ¿verdad? Que cuando alguien le debe el puesto a otro, definitivamente que busca la manera de alinearse a esos pensamientos, ¿verdad? Si no, pues veamos muchas personas que quizás antes pensaban de una manera política aquí en el país
y ahora piensan de otra manera política, ¿verdad? O sea, hay derecho, por supuesto, claro que sí lo hay, pero eh, en el caso de las convicciones, especialmente los temas de la fe, debemos estar firmes y seguros que nosotros estamos siguiendo la fe que nos ha sido, eh, digamos, dada por el Espíritu Santo y ha sido, digamos, cuidada en la iglesia, ¿verdad? Entonces, todo esto pues hace que, digamos, ¿cómo se llama? Calvino tenga todo bajo bajo, bajo la posición de los reyes. Permítanme un segundito. Bueno, entonces resulta pues que incluso los obispos, cuando hacían sus votos, juraban sobre los evangelios, juraban fidelidad al rey. Imagínense. O sea, cómo estaban de subordinados. Vaya, ¿cómo era más o menos la estructura de la iglesia según Calvino? Recordemos que es parte de lo que, según él, su reforma debe de transformar a la iglesia. Bueno, lo primero es que los pastores predicaran la palabra de Dios porque eran elegidos, ¿no?, por el pueblo. Acordémonos que también están temas de predestinación en todo esto. Los doctores en la fe eh, se dedican a las enseñanzas y preparan teológicamente a los futuros pastores. O sea que él hace una jerarquía, digámoslo así, similar a lo que en ese momento la iglesia pues tenía, ¿verdad? Por ejemplo, habían 12 ancianos también que se dedicaban a mantener el orden y la unión de la comunidad. Entonces, este número, pues por supuesto, era evocado por los 12 apóstoles. Y también, pues, fundó una institución llamada consistorio, que era como un tribunal que gobernaba y podía excomulgar a los diferentes miembros, ¿verdad? Y estaba formado por 6 pastores y por 12 ancianos, por esos 12 ancianos que estaban anteriormente. También nombra diáconos que tienen la tarea de administrar bienes de la iglesia y asistir a los pobres, a los enfermos. Y en este caso no hace distinción de hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, las mujeres también podrían ser diáconos. Entonces, una de las características de toda esta organización de la que hemos hablado es que todos eran laicos. Ninguno era consagrado como sacerdote. Y esto pues obviamente porque Calvino cree que el sacerdocio común de los fieles es suficiente, ¿verdad? Porque según su argumento, el único y verdadero sacerdote es Jesús. Y tiene en parte razón, o sea, porque sí, Jesús es el sacerdote eterno, ¿verdad? Pero, o sea, como lo vemos en la historia del mismo pueblo de Israel, ¿verdad? O sea, establece un sacerdocio, ¿verdad? En donde, pues, uno de los primeros, pues, era Aarón. Y así, ¿verdad? Hay muchos otros sacerdotes e incluso hay uno bien famoso que es ¿cómo es? El sacerdocio de ay, ya se me fue. Bueno, Melquisedec. Melquisedec, gracias, gracias, mi hermana. Dice de los hombres como tal. Es más, y si leemos en el Pentateuco, ¿verdad? O sea, nosotros podemos ver cómo Dios establece toda la indumentaria, tanto del tabernáculo donde estaba el arca de la alianza, como las vestimentas de los sacerdotes, toda la liturgia que tenían que seguir. O sea que Dios estaba formando desde ese entonces. eh, Cómo iba a hacerse el culto hacia él, ¿verdad? A través de sacerdotes. No cualquiera podía entrar. De hecho, en la palabra de Dios se menciona que los que entraban indebidamente a donde estaba el arca de la alianza quedaban fulminados, ¿verdad? Quedaban muertecitos, ¿verdad? O sea, no cualquiera, pues, o sea, entonces, y esto es lo que Calvino estaba diciendo, pues que no es necesario los sacerdotes, porque el único mediador es Jesucristo entre Dios y los hombres. Muy falaz el muchacho, ¿verdad? O sea, ocupa bastantes verdades
mejor dicho, mentiras disfrazadas de verdad. O sea, sí es necesario la figura del sacerdote porque Dios así lo estableció, no porque se le haya ocurrido a la iglesia como tal, ¿verdad? Entonces, eh, esta es una forma, pues, de rendirle un debido culto al Señor, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál era la doctrina entonces de Calvino, verdad? Y bueno, el calvinismo como tal se define como el conjunto de pensamientos filosóficos y teológicos que Juan Calvino expuso, ¿verdad? A lo largo de su vida como disque reformador protestante, ¿verdad? O sea, yo quizás insisto en esto que dije porque de reformar, no, en realidad no, deformaron, más bien dicho, ¿verdad? Entonces, bueno, pero fíjense que a pesar de que nosotros hoy en día y durante incluso, pues, estando vivo él, a su doctrina se le llamaba calvinismo desde ya, y a él no le gustaba eso. O sea, a él decía, no, esto no es calvinismo, ¿verdad? O sea, es nada más una reforma protestante. Pero pues la historia básicamente se lo atribuyó como tal, ¿verdad? Y ahora pues se conoce como calvinismo, ¿verdad? En todos lados. Entonces, y por supuesto esto es porque hay que darle, digámoslo así, la responsabilidad a quien realmente pues hizo esta situación, ¿verdad? Ahora, como vimos, pues no solo ellos eran los principales, Lutero, de alguna manera, pues Enrique VIII, pues con los anglicanos, presbiterianos y todo eso, y Calvino, pues, o sea, son algunos de los reformadores, pero surgieron muchos otros más, ¿verdad? Porque cada reformador pues como que le gustó, ¿verdad? Y empezaron a generar como críticas a lo que era la Iglesia Católica. Y pues la Iglesia Católica se convirtió en blanco de todo esto, ¿verdad? Entonces, por supuesto que debemos decir que el gran defecto que tiene todas estas llamadas reformas protestantes y todo eso es que todas estas conclusiones, ideas, etcétera, son eminentemente subjetivas, ¿verdad? Y muchas veces se contradicen unas a otras y algunas aceptan unas cosas, otras no las aceptan. Y pues hay una división enorme, no solo entre ellos y la Iglesia Católica, sino que entre ellos mismos, ¿verdad? Y pues, o sea, no obstante, todos ellos conservan el tema de que las Sagradas Escrituras son la única fuente de verdad. Y entonces a cada uno de los cristianos la Biblia pues le da un mensaje de índole personal. Ahora, muchas veces, sí, bien es cierto que la escritura está hecha tanto para enseñar como también como para crecer espiritualmente en forma personal, ¿verdad? Pero pues es trabajo del Espíritu Santo que se encarga de hablarnos a cada uno en forma personal, pero también a la iglesia en forma colectiva o como cuerpo místico de Jesús que es. Entonces, no obstante, pues para Calvino la doctrina que tiene que ver con la predestinación es la que marca esta diferencia, ¿verdad? Y ya vamos a ver en qué consisten estas predestinaciones como tal. Fíjense que dentro del calvinismo, y voy a acelerar un poquito aquí el paso, ¿verdad? Existen 5 premisas básicas que pretenden explicar el tema este de la predestinación. La primera premisa es la depravación del ser humano. Entonces, según el calvinismo, el pecado cometido por el hombre no solo mancha su naturaleza, sino pues dicho sea de paso, originalmente es bondadosa, porque así como cuando el Señor hizo todas las cosas, dijo, y vio Dios que era bueno. La naturaleza como tal de todo lo creado es buena, ¿verdad? Pero este pecado no solamente mancha al hombre, sino que lo corrompe, lo corroe de tal forma que lo destruye a tal grado de que ya no es capaz de distinguir lo bueno y lo malo.
Y por lo tanto, o sea, el hombre adquiere una inclinación para hacer lo malo específicamente, ¿verdad? Porque es contrario a todo lo bueno que ha venido haciendo Dios. Entonces, y de eso, pues sabemos que el pecado definitivamente separa al hombre a Dios, pero no obstante, pues, o sea, Dios al hombre lo hace a su imagen y semejanza, ¿verdad? Y entonces, la corruptibilidad que menciona el calvinismo, pues, eh, es un engaño en el sentido de que el hombre no es destruido, ¿verdad? En ese momento, sino que es nada más caído, o sea, es nada más derrotado en ese momento, ¿verdad? Pero sigue teniendo esa condición de hijo, pero ya en términos fuera de la gracia, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, pues los primeros padres atrajeron la muerte, la condenación, el pecado, etcétera, etcétera, a través de esta desobediencia, pero también conocemos pues que el Señor pues ya tiene su plan de salvación, ¿verdad? Así como lo mencionamos en el retiro, ¿verdad? Y como lo conocemos, de que Dios ya tiene su plan de salvación para poder rescatarnos, ¿verdad? Y poder restituir esa condición de hijo, ¿verdad? La segunda premisa del calvinismo es que Dios hace una elección, es una elección incondicional de todos aquellos que son salvos y los que no. O sea, si bien es cierto que sabemos que Dios es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, pues Dios conoce bien todos los caminos, ¿verdad? Pero Él no se cansa, ¿verdad? Y lo establece incluso en el Apocalipsis, ¿verdad? En donde está el Señor que nos dice, yo todos los días toco a la puerta de tu casa, ¿verdad? Para que si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Entonces Dios no se cansa, Dios no le pierde la fe, no le pierde la esperanza al hombre. Pero sin embargo, este, Calvino pregunta, entonces, ¿por qué hay personas buenas y personas malas? Y él lo explica diciendo que Dios elige a quienes van a ser buenos y a quienes van a ser malos. Entonces, en pocas palabras, Dios con la predestinación ya sabe quiénes van a ser los salvados y quiénes no. Y pareciera que Dios no va a hacer nada. Así son pues simple y sencillamente están condenados a ello, ¿verdad? Entonces, eh, por supuesto, pues que esto lo defiende diciendo que pues que todo lo que se hace es voluntad de Dios. Entonces, y se pregunta cosas como, ¿por qué fue elegido Abraham, por ejemplo, y no otro? ¿Verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? A esto es lo que se le conoce básicamente como la predestinación, ¿verdad? En donde algunos, a, a pesar de que hagan cosas malas, pero como están predestinados a la salvación, pues no importa, ¿verdad? De todos modos se van a salvar. Y los que son malos y de repente pues hacen cosas buenas y hay al parecer una conversión y todo eso, pues o una de dos, ¿verdad? O es porque eran elegidos por Dios para ser salvos, o simple y sencillamente están como jugándose el pellejo. Tal vez yo sea uno de los elegidos, ¿verdad? Y por lo tanto, tal vez me salve, ¿verdad? Entonces, esos son errores doctrinales que comete el calvinismo, ¿verdad? Entonces, esto da pie a que muchos cristianos protestantes adquieran una conducta licenciosa, o sea, se dan licencias dentro, por supuesto, de esta interpretación, ¿verdad? O sea, si yo soy salvo, ya nada me puede quitar la salvación, ¿verdad? Eh, por supuesto, o sea, habían castigos, ¿verdad? O sea, aquellos que cometían algunas situaciones ahí que se pasaban de la raya, pero básicamente, pues, o sea, no habían mayores consecuencias con aquellas cosas que no se consideraban como de gravedad, ¿verdad? Entonces, todo esto, mis hermanos, pareciera que hace cuestionar, o no solo pareciera, ¿verdad? Sino que hace cuestionar la justicia de Dios.
Porque, o sea, si bien es cierto que Dios es soberano, es Dios y puede hacer lo que él quiera, lo que él decida, ¿verdad? Pero también la Escritura nos dice de que la voluntad de Dios, en San Juan 1:6 nos dice de que la decisión de Él es que todos seamos salvos, ¿verdad? Y cuando dice todos es todos, ¿verdad? Y no hay una predestinación como tal. Más bien la predestinación del hombre es a que el hombre sea salvo, todos los hombres, ¿verdad? Por supuesto, aquí entra en tela de juicio la libertad, el libre albedrío del hombre. Entonces, eh, Dios hace la propuesta, pues, perdón, y el hombre genera una respuesta, ¿verdad? De aceptación o de rechazo como tal. Entonces, y esto, por ejemplo, en San Mateo 7:21 nos dice la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, palabra de Dios. Fíjense entonces, la condición para entrar en el reino de los cielos, según las palabras del mismo Jesús, es el que hace la voluntad del Padre. Y eso es una elección, mis hermanos. O sea, si bien es cierto, pues Dios, digamos, él es el que nos ayuda, el que nos, a través del Espíritu Santo, el que nos impulsa, el que nos dice, el que nos habla, el que nos orienta, el que nos ilumina, el que nos empuja, digámoslo así. Pero no obstante, la decisión final es del hombre. Si no, recordemos aquella famosa pintura que está allá en el Vaticano, ¿verdad? En donde Miguel Ángel, en donde está Dios estirando el dedo así, ¿verdad? Ahí dándole ahí la asistencia al hombre y el hombre abajo está con el dedito así, tal vez se ve, está con el dedito así, que si él lo estira, alcanza el dedo de Dios. Pero esa flexión del dedo del hombre es lo que conocemos como el libre albedrío. Dios se inclina lo suficiente al hombre para que el hombre con una decisión diga estoy contigo o estoy sin ti, ¿verdad? Entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. La tercera premisa del calvinismo es la redención particular. ¿Y esto a qué se refiere, verdad? O sea, cuando Jesús muere en la cruz, los méritos de la muerte de Jesús solo se aplican para aquellos que están predestinados. Imagínense, o sea que la salvación no es para todos, sino para solamente para los que han sido predestinados, pues, o sea, hablando confundidamente, pues porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Entonces Dios sabe quiénes se van a salvar y por lo tanto a esos ayuda, ¿no? Y los que no se van a salvar, hagan lo que haga Dios, estos no tienen remedio. Imagínense qué herejía más grande, ¿verdad? Cuando sabemos que para Dios todos nosotros somos sus hijos. ¿Y a quién de los que estamos aquí presentes queremos que nuestros hijos se pierdan? Hacen las preguntas aquellas, ¿a quién quiere más? Le dicen los hijos a uno. Y entonces, obviamente, la respuesta es la misma siempre. A todos los quiero por igual, ¿verdad? Independientemente que tenga uno, dos, cinco o 10 chicos, ¿verdad? Y Dios que nos ha hecho a todos como a ser llamados hijos de Dios. O sea, Él está definitivamente del lado de nosotros. No está solamente pensando, estos sí son buenos hijos, entonces a estos ayudo. Y a los malos hijos hay que vean cómo salen. Entonces, eso es un error que comete, ¿verdad? El calvinismo, ¿verdad? En Romanos 5:18 dice la palabra del Señor. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Palabra del Señor. O sea, definitivamente, mis hermanos, que la salvación es para todos, ¿verdad? Ahí pues solo es decisión de cada quien. La cuarta premisa es la gracia irresistible, que tiene que ver con todo lo anterior. Y es que la gracia de Dios, digamos, asiste a los elegidos. O sea, nuevamente el tema de la predestinación, ¿verdad? Entonces,
Dios, pues a través del Espíritu Santo, pues genera o imparte la gracia a quien Él quiere. Pero esto, según el pensamiento calvinista, solamente aquellos que han sido elegidos. Entonces, es también pues un error. La quinta premisa es la perseverancia de los santos. O sea, que aquellos, los elegidos permanecerán en Dios hasta que llegue el final de los tiempos. Es decir, que a pesar de cualquier deseo que tenga la persona, la gracia divina permanecerá siempre con ella, como una fuerza regeneradora. Y sabemos que cuando pecamos, perdemos la gracia, perdemos esa gracia de Dios, esa bendición de Dios, y tenemos que acudir al sacramento. Por eso es importante el sacramento de la reconciliación, porque nos vuelve a reconciliar, o sea, volver a conciliar, volver a unir al Señor con cada uno de nosotros. Bueno, ¿qué implicaciones ha tenido el calvinismo en la historia, en la iglesia, en muchas personas? Bueno, el calvinista o el calvinismo no concibe que la iglesia esté separada del Estado. O sea, por eso es que muchos se meten en política, ¿verdad? O sea, muchos pastores, muchos ministros de protestantes se meten en política, ¿verdad? Porque ellos argumentan de que la política es una parte de la vida y por lo tanto, pues, o sea, así como en la educación, como lo que es los temas económicos y todo eso, la política también, ¿verdad? Entonces, los temas del Estado se mezclan entre todo esto. Y sabemos que con nosotros como cristianos católicos, pues, o sea, nuestra iglesia no se mete digamos así, directamente en temas políticos. Sí hay condenación de situaciones que políticamente pues no son correctas, como por ejemplo, Monseñor Romero pues ponía el dedo en la llaga en todo momento, ¿verdad? O sea, llamando a que cese la violencia, a que dejen las armas, a que no se piense en asesinatos. O sea, Monseñor Romero no hablaba de, que qué lindo los angelitos y qué bello es el cielo y las nubes y los pajaritos, ¿verdad? O sea, no, Monseñor Romero valientemente, o sea, él decía, esto no es así, ¿verdad? Condenaba a unos y a otros, ¿verdad? Y no es una cuestión de que él estaba en contra de un grupo, ¿verdad? No es cierto. Estaba en contra del pecado, como todos nosotros debemos estar, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Eh, Esto entonces aparecen interpretaciones, o sea, el calvinismo ha generado que exista una serie de interpretaciones de las situaciones de la palabra de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema esto de las obras, las acciones, o sea, hay muchos que dicen, bueno, no, si no importan las obras de las personas, ¿verdad? Lo importante es la fe. O sea, entonces no es necesario que pesquemos, no es necesario que prediquemos, no es necesario que hagamos obras de misericordia, ¿verdad? Lo importante es la fe, ¿verdad? Entonces, y podemos hacer lo que querramos, y eso es lo que se le llamaba la vida licenciosa que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? Entonces, pues, o sea, pareciera que Dios, como decíamos anteriormente, comete actos injustos, ¿verdad? Porque eh, trata a los elegidos nada más, independientemente de la forma que hagan las cosas, ¿verdad? Y a los que no, pues, independientemente que hagan buenas las cosas, pues no importa, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en San Mateo 16:27. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre va a venir con la gloria de su Padre y con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno conforme a lo que haya hecho. Palabra del Señor. Entonces, no es cierto de que no importa lo que hagamos o no hagamos, sí importa, ¿verdad? Aquí es la misma palabra de Dios
establece de que a cada quien va a recompensar, ¿verdad? A cada quien le va a dar lo que le corresponde, ya sea pues premio o castigo, pues como tal. Entonces, si bien es cierto, pues que la interpretación de la Sagrada Escritura, pues es buena, pero pues no es del todo libre, ¿verdad? O sea, tenemos que, que, que llevarla a un, ¿cómo se llama? A una común fe como tal, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, o sea, si bien es cierto, pues que el calvinismo, digamos que es una corriente que en primer lugar, pues no respeta los sacramentos y solamente reconoce como tales el bautismo y la Eucaristía, pero no como una gracia de Dios, sino que como un símbolo nada más. También establece que la única fuente de la verdad es la palabra de Dios. Entonces, todo lo que son escritos de padres de la iglesia, todo lo que la iglesia va, digamos, actualizando, para esto no hay, no tiene validez y sin embargo, fíjense cómo es de contradictorio todo esto, ¿verdad? Ahí andan un montón de revistas, que atalayas, que un montón de otras cosas ahí, ¿verdad? O se generan otros libros, como el libro de Mormón o cualquier otros escritos, ¿verdad? De que también, pues, y entonces, ¿en qué quedamos, verdad? Que la única fuente de la verdad es la palabra de Dios, pues para ellos, o sea, dicen sí, pero porque le confieren ese grado a estos otros libros, ¿verdad? Entonces, por supuesto, pues el calvinismo, como hemos dicho anteriormente, rechaza el magisterio de la iglesia, acusa a la iglesia de idolatría, etcétera, etcétera. Fíjense que hay un momento de todo esto que hemos hablado en que el calvinismo, el luteranismo y el anglicismo se separan, ¿verdad? Y bueno, en el caso del luteranismo, pues, o sea, la muerte de Lutero en 1546 es un dato importante, ¿verdad? Pero también el tema es que Calvino no entra como en pleito con los luteranos y con los anglicanos y dice, bueno, definitivamente hay que les vaya bien y yo voy a seguir mis ideas, ¿verdad? Y entonces empieza a predicar en diferentes partes de Europa. Y por ejemplo, en Escocia eh, eh, hay unas personas que le hacen bastante caso, entre ellos un señor llamado John Knox, que lo admira tanto a Calvino que viene y funda una iglesia que hoy conocemos como la iglesia presbiteriana, ¿verdad? Y también en Inglaterra tiene otros seguidores que fundan otra iglesia que se llama puritanismo. Y también la misma Inglaterra, en otra parte de Inglaterra, se funda otra congregación o otra iglesia que le llaman justamente los congregacionalistas. Y así, o sea, empiezan a surgir una serie de iglesias, de movimientos que puritanos, cuáqueros, un montón de cosas, ¿verdad? Que es parte de lo por qué hay tantas y tantas divisiones hoy en día, ¿verdad? Fíjense que algo así bien curioso, ¿verdad? Ustedes han oído la historia del Mayflower, que, vaya, las hermanas que están allá en Estados Unidos, ¿verdad? De seguro, este, también ahí por ratos ahí están en el Día de Acción de Gracias y todo eso, ¿verdad? O sea, fíjense que estos eran, todos estos que venían en ese famoso barco allá por las costas de Virginia, ¿verdad? Y en un lugar que se llama Plymouth o algo similar, ¿verdad? Eran congregacionistas y puritanos, que básicamente, justamente porque no hallaban, digámoslo así, aceptación dentro de las comunidades inglesas, mejor dijeron, bueno, aquí no nos quieren, vayámonos para otro lado, ¿verdad? Y entonces es así que Estados Unidos se basa en estas iglesias, ¿verdad? De índole calvinista, ¿verdad? Por eso es que
Estados Unidos de por sí es protestante como tal, la mayoría, ¿verdad? Entonces, ahí, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, pues al final de esta clase, pues, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es todas estas, digámoslo así, equivocaciones. Fíjense que a veces a uno le puede pasar, mis hermanos, que empieza a confundirse, ¿verdad? Y pueden haber ideas, así como hemos planteado anteriormente, gnósticas, ideas New Age, ideas calvinistas, ideas luteranistas, y todo eso dentro de nuestro propio sistema, o más bien nuestra propia constitución de fe. Cada quien deberíamos examinarnos un poco, ¿verdad? Y debemos, eh, vaya, cuando decimos el credo, pues, o sea, ¿realmente creemos todo lo que en el credo está establecido o solo parte, ¿verdad? Hay que, ¿cómo se llama? Estar bastante seguros de ello y pedirle a Dios, por supuesto, ¿verdad? Que siempre nos ayude. Yo les confieso, ¿verdad? Que yo no era así como muy mariano antes, ¿verdad? Porque, o sea, yo tenía ideas así como, no, es que el culto solo es para Dios, ¿verdad? Y María, pues, o sea, era alguien más, nada más, ¿verdad? Y por supuesto, la madre del Señor y todo eso. Algo similar, pues, a lo que hoy en día tienen los anglicanos, ¿verdad? O sea, la veneran y todo, pues, pero no reconocen varias cosas. Dudaba sobre el tema de la Asunción o sobre ¿cómo se llama? La eterna bueno, que la Virgen es virgen, pues. Y resulta pues que, fíjense que solamente a través de la oración, a través el Santo Rosario, a través del escuchar y el, ¿cómo se llama? Investigar también un poco, ¿verdad? O sea, me doy cuenta que frases así como las que aparecen en la Biblia, que le dicen, Señora, ya está afuera tu mamá y tus hermanos, ¿ve? Y yo decía, bueno, o sea que Jesús sí tuvo otros hermanos, decía yo. Y me había dejado entuturutar, porque incluso les digo que cuando yo estaba, que sí, el Señor me había hablado, pero yo equivocadamente me había ido a otros lados, incluso fui a parar por donde los Tobis, ¿verdad? Pero me di cuenta que no era ahí donde el Señor me estaba llamando, ¿verdad? Así que yo le doy la gloria a Dios que el Señor pues no permitió que yo me perdiera, y no es porque yo he sido predestinado, mis hermanos, con lo que estamos hablando, ¿verdad? Sino que porque hemos sido sanados y salvados por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, la verdad que, bueno, en la clase de hoy, pues ese es el tema. Más adelante vamos a hablar, ya hemos hablado bastante de estas corrientes, vamos a hablar sobre lo que nosotros creemos como Iglesia Católica, ¿verdad? Y ya vamos a ver por qué nos llamamos católicos incluso, ¿verdad? O sea, ¿qué significa todo eso? Así que, pues, esa es la clase de hoy, mis hermanos. Vamos a orar ¿cómo se llama? Para que el Señor pues nos selle en cuanto a estas enseñanzas, ¿verdad? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Señor, Dios poderoso, amado Jesús. Queremos darte gracias, Espíritu Santo, porque tú nos guías, Padre, porque tú estás en nosotros, estás en la iglesia. Porque tú, Señor, a pesar de tanto ataque, tanta confusión, tú nos mantienes firmes, Señor. Y nuestra iglesia, pues, ha logrado sobrevivir durante todos estos más de 2000 años. Así que te damos gracias por la iglesia. Te pedimos por nosotros, Señor, para que en primer lugar no nos dejemos engañar por otras ideas. Y te pedimos que aquellos hermanos que también están, que les llamamos separados o esperados, también se den cuenta, Padre Santísimo, que tú no quisiste que hubieran tantas iglesias y separaciones, sino que tú fundaste una sola. Gracias, Pepito lindo, gracias, amado Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí, de estar
en la iglesia que tú fundaste, mi Dios. Sella, Señor, nuestra fe. Regálanos esa fe, Señor. Ayúdanos a cada vez más crecer en ella. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.